¡Que viva el autismo! ¿Qué prefieren, estudiar o parar? Si es que un policía no puede actuar contra el delincuente, lo que estás dándole es más herramientas a los extorsionadores y los sicarios para que sigan matando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento del día nos estén escuchando. Esto es Sintesis y estamos en un nuevo episodio de su podcast sanmarquino preferido. Soy Luis Miguel Purizaga y hoy día me acompañan César Aguilar León, que ya todos lo conocen, y Estefano Corso Vargas. Esta vez sí nos acompaña. El episodio pasado Estefano no nos pudo acompañar porque está en la playa, pero bueno, ahora sí está aquí. Y precisamente Estefano está aquí porque el tema que queríamos tratar el día de hoy es acerca de seguridad ciudadana en el Perú. Bienvenidos a Sintesis, el podcast de lo que Marx no te contó, de los debates en el bar y los discursos contrahegemónicos que solemos pensar pero no decir. Somos 4 científicos sociales peruanos exiliados de la academia, la corrección política y las polladas hipster. Y en este podcast analizaremos problemáticas de coyuntura, así como también los temas que en las ciencias sociales siempre están presentes. Más que respuestas queremos dejarte preguntas, así que sírvete un trago y acompáñanos. Bueno, así estamos en el Perú ahora, así está el tema de la seguridad ciudadana, el tema de las extorsiones y el sicariato en el Perú. Y bueno, y para eso, como ya había dicho, nos acompaña Estefano Corso, que bueno, él ya viene trabajando los temas de seguridad ciudadana desde hace mucho tiempo, en el IDL, ¿verdad, Estefano? Sí, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis, César. Efectivamente, vengo trabajando el tema de seguridad ciudadana ya hace varios años. Sorprendentemente, puta madre, tengo 34. Pero Sí, bueno, papi, ya ese es un tema para otro podcast. di lo tuyo, lúcete. Saca, Ese es un tema para otro podcast. A ver, inicialmente yo trabajé como asesor para la Dirección General de Seguridad Ciudadana en Mininter. Eso fue, digamos, durante un periodo muy corto porque era para un producto específico. Luego pasé al IDL, al área de seguridad ciudadana, donde estuve casi 3 años, no, un poco más de 3 años de hecho. Y luego estuve brevemente en la Dirección General de Información para la Seguridad, específicamente en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, donde lamentablemente la inestabilidad del sector, pues, digamos, me obligó a salir, ¿no? Y actualmente estoy viendo temas que están un poquito más vinculados a la intersección entre economías ilegales, específicamente de la minería ilegal y digamos, organizaciones criminales, claro, delictividad excelente, organizada. excelente. Y bueno, y también, Estefano, vi que, bueno, tú ya tienes una maestría en Europa y tu tesis fue de seguridad ciudadana, o sea, por favor, no te quedes corto, amigo. Ah, ya, ya, voy a hacer mi cherry. Bueno, a ver, mi tesis que la hice en la Universidad de Ámsterdam, de maestría, fue sobre la policía comunitaria, ¿no? Entonces, dentro de los temas que yo veo, si quieren en general, es policiamiento o cultura policial, y por allí ahora, digamos, economías ilegales, un poco más, entrando un poco más a eso, ¿no? Pero Excelente, sí, excelente. mi tema de tesis fue policía comunitaria, ¿no? Eso es, amigos, amigas, eso es solo una muestra que estos son mis gallos, ¿no? Acá está Estefano Corso, ahorita dentro de un rato va a hablar también Cecitar Aguilar, magíster en la UNAM. Estos son mis gallos, pues, amigos. Esto no es la Rorro Network. Acá esto no es un juego de, acá no habla más ni habla más fuerte el que es más famoso, sino acá la gente, intentamos que la gente que viene a hablar de algún tema es la gente que sabe, ¿no? Que ha investigado el tema, que ha Oye, trabajado en ese Puri tema. salió con su cuchillo, weón. De Pero la nada sacó un Sí, cuchillo le y va a caer, le empezó va a a caer carta quemar donde notarial, le va a pudo. caer carta notarial de Orozco ahora, mañana. No me importa, papi, no me importa. Que vengan de a uno, parado y sin polo. Bueno, entonces, para comenzar a hablar del tema de ahora, bueno, hacer una pregunta que creo que todos nos hacemos, ¿no? Y antes de comenzar a grabar también lo habíamos estado comentando con César. El gobierno de Dina Boluarte dice que se están haciendo cosas desde el gobierno para mejorar esta situación de seguridad ciudadana y para hacerle frente al tema de las extorsiones principalmente, ¿no? Pero hay una cuestión muy interesante aquí, que cuando habla es más una retórica porque no se muestran cifras, no hay estadísticas, no se hablan de acciones concretas. Lo que se nota claramente tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo es de que no hay tampoco, bueno, lo más básico me parece a mí en casos así, que es tener una coordinación previa para dar a conocer lo que se está haciendo de forma organizada, digamos, ¿no? De forma articulada, me parece. Y lo que da la sensación es
primero, de que no hay datos, no hay estadística, no hay números claros acerca de si se están haciendo operativos, cuánta gente se está deteniendo, se están desarticulando bandas, qué bandas se están desarticulando, quiénes son las cabezas de esas bandas que se están desarticulando, qué está pasando con esa gente que en teoría se está capturando, ¿no? Estos delincuentes que se están capturando, qué está pasando con esta gente, están en comisarías, están en penales, los han mandado a Chayapalca, ¿qué está pasando? O sea, no hay una información clara respecto a eso por un lado. Y por otro lado, hay una descoordinación, me parece, total en relación a lo que se está haciendo desde los diversos poderes del Estado, ¿no? El Ejecutivo da un mensaje desde el cuarto de guerra, entre comillas, porque ponen ese nombre, así parece una película de Marvel, parece esa vaina, ¿no? El cuarto de guerra, ¿no? Es una cosa pues, alucinante. Y sueltan un mensaje terminado y tienes ahí a Dina Boluarte leyendo un teleprompter, ¿no? Que cuando falla el teleprompter, Dina se queda callada, entonces ya nadie sabe, el mensaje se corta, es todo un desastre. Por el lado del legislativo tienes a Salguana, que es el presidente del Congreso, que se manda con otro mensaje que dice que están aprobando o están debatiendo 16 proyectos de ley. Hace unos días vi que decía que se estaban debatiendo 16 proyectos de ley en pro de la seguridad ciudadana, pero tampoco especifica qué proyectos de ley. O sea, lanza ahí en cortos de reels de Instagram. Y por otro lado tienes a la presidenta del Poder Judicial pidiéndole al Congreso de que por favor elimine las leyes pro criminalidad. Todos se mandan por su lado, no hay una cuestión estructurada y no hay data. Frente a eso, Estefano, ilumínanos, por favor. ¿Qué está pasando, amigo? Bueno, efectivamente, creo que desde el sector interior siempre, y desde la policía específicamente, siempre ha habido un secretismo en torno, digamos, a los datos de los distintos operativos que vienen realizando, ¿no? Me parece que desde que Santibáñez asumió el cargo en el Mininter, se realizaron, creo que fueron 3 o 4, digamos, como operativos, así como planes estratégicos contra la inseguridad, ¿no? Creo que el más famoso de ellos fue este plan Amanecer Seguro, que hacía como esta especie de intervenciones policiales durante la noche, sobre todo a personas en automóviles, transitando, digamos, por carreteras, en distritos que tenían altas incidencias delictivas, con el objetivo de disuadir la comisión de delitos, específicamente la extorsión y el sicariato, que digamos, eso no es una exageración, ¿no? Se han disparado en términos de qué porcentaje formaban de la cantidad de delitos totales que se cometían, ¿no? Recuerdo que también a inicios de año, cuando Santibáñez todavía estaba en el cargo, se generó una disputa muy grande en torno a, por ejemplo, el tema de la cifra de homicidios, ¿no? Incluso hubo una controversia si es que finalmente se debía hacer caso a la cifra del SINADEF, ¿no? Del Sistema Nacional de Funciones, o a las cifras que podía tener el Ministerio Público, o a las cifras que podía tener la Policía Nacional a través del sistema informático de denuncias policiales, del SITPOL, para poder dilucidar o explicar esto de una manera más concreta. Un tema que ha existido casi siempre en el Perú en torno a las cifras y estadísticas sobre delitos y criminalidad, es que nunca han estado centralizadas ni integradas en una sola base de datos, ¿no? Entonces, por un lado, el Ministerio Público, a través de sus carpetas fiscales, manejaba cifras sobre homicidios y las ha manejado de una manera, digamos, autónoma y separada de lo que podía salir en el registro de la policía, que es el sistema de denuncias policiales, y de lo que podía tener el SINADEF, ¿no? Me parece que un compañero nuestro, Arturo Talla, a quien le mando un saludo, hace poco ha publicado un texto que creo que es bastante como que puntual y esclarecedor sobre este asunto. O sea, él hace un análisis de cómo se vienen midiendo los datos vinculados a los homicidios específicamente en el Perú, y digamos qué problemas metodológicos a qué problemas metodológicos se han enfrentado, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2010 ha habido una falta de coordinación evidente que todavía existe, ¿no? Entre las cifras que podía manejar la policía, entre las cifras que podía manejar el Ministerio Público, entre también cómo reportaban estas cifras y finalmente cómo se integraban, ¿no? Y esto era patente porque uno podía revisar el anuario de la policía y el anuario o los registros que tenía el Ministerio Público y las cifras no coincidían, ¿no? Luego, lo que se intentó hacer en un afán de justamente integrar y limpiar los datos, se creó el Comité Estadístico de Criminalidad, el CEIC, que lo preside el Ministerio de Justicia. Eso fue en el 2013, 2014, si no me equivoco. Y su principal objetivo era justamente limpiar esos datos, ¿no? Entonces, ellos analizaban la base de datos de la policía, del Ministerio Público. El único problema del CEIC es que
siempre ha tenido retrasos en cuanto a la aplicación de su fórmula para presentar datos, digamos, estadísticos que sean actualizados, ¿no? Entonces, cuando uno estaba haciendo un reporte, por ejemplo, ese era mi problema cuando trabajaba en el Ministerio del Interior, ¿no? Yo hacía análisis cualitativo, digamos. Entonces, cuando revisaba los datos de homicidios, siempre se revisaban los datos del SEIC, pero tenían como 2 o 3 años de retraso, ¿no? Entonces, si era el 2024, la última cifra con la que se podía contar que era oficial del Estado era la de 2022, por ejemplo, ¿no? Porque había un retraso de 1 o 2 años en la aplicación de la fórmula y en que se reúnan todos los actores que formaban el SEIC para que finalmente puedan, digamos, limpiar la data y dar un dato oficial, ¿no? Y lo que pasa, digamos, es que ahora, porque claro, no podemos depender de cifras que no estén actualizadas en un contexto tan crítico como el de ahora. Las distintas autoridades se apoyan en otras bases de datos, ¿no? Como el SINADEF, que sí se actualiza, que sí tiene un registro anual, ¿no? Que se puede ver, y también el CIPOL, ¿no? Pero claro, estas dos bases de datos no coinciden, no dialogan entre sí, y cada una tiene particularidades metodológicas en cuanto a cómo se recogen esos datos, ¿no? Entonces, es evidente que el ministro y la presidenta en este caso se apoyan un poco en esta descoordinación de los datos para básicamente presentar los datos que ellos quieren, ¿no? Cuando en realidad nunca ha sido, digamos, una práctica común que el Ministerio del Interior o la policía presente datos actualizados de los distintos operativos que vienen realizando, salvo cuando les conviene, obviamente, ¿no? Claro, claro. O sea, por lo que entiendo entonces, Estefano, yo creo que el problema de base es que no hay información actualizada ni cierta acerca de lo que se está haciendo en seguridad ciudadana. O sea, digamos, si no tenemos información actualizada y cierta o certera, no se puede construir nada, me parece. O sea, estoy regresando, Básicamente, claro, o sea, estoy regresando a mi clase de política pública uno, digamos, ¿no? Introducción a la sí. política pública. Si política pública que quieras diseñar para cualquier área del gobierno o del Estado, digamos, si no tienes una data confiable, actualizada, organizada, debidamente ordenada, llamémosle así, pues no puedes construir nada, ¿no? ¿Cómo puedes elaborar o construir una política pública sin data cierta? Por ejemplo, mira, acá hay un ejemplo concreto, y esto yo sé que era una realidad hasta el año pasado que estaba en el Ministerio del Interior. Digamos, una cifra que se utiliza bastante para medir, digamos, la evolución de las distintas modalidades delictivas son los boletines estadísticos que publica el INEI, ¿no? Específicamente los que están vinculados a criminalidad. Pero, ¿qué pasaba? Cuando uno revisaba los datos que tenían que ver con extorsión, veía que los porcentajes o las tasas eran muy bajas, ¿no? En cambio, si uno revisaba el número de denuncias totales en el sistema informático de denuncias policiales, el CIPOL, eran altísimas. O sea, era el registro que más se había disparado en los últimos 1 o 2 años, ¿no? Y hablando con estadísticos del Mininter, ellos decían que esto se debe a que la fórmula que utilizaba el INEI para medir extorsiones, o sea, para recoger esa cifra, era a través de incidencias personales. O sea, si a ti como persona en la calle te extorsionaban, ¿no? Mm, Pero no medían, por ejemplo, la extorsión que podía ocurrir en pequeñas empresas como MIPES, bodegas, restaurantes, etcétera, ¿no? claro. Entonces, allí, evidente, había un desbalance en cuanto a cómo se presentaban estas cifras, ¿no? Y lo que es, digamos, más preocupante o crítico es que en el Perú solamente, bueno, en el último siglo, ¿no? Solamente se ha realizado una vez una encuesta especializada en victimización que desglosaba todas estas estadísticas, ¿no? Entonces, extorsión por persona, extorsión a nivel de empresa, etcétera, que se realizó en el 2017, la hizo el INEI en alianza con el Mininter y creo que también con la policía, y nunca más se ha vuelto a replicar ese esfuerzo, ¿no? Entonces, ese fue un esfuerzo, digamos, por parte del Estado peruano de crear esta base de datos sobre victimización que pueda servir justamente para la toma de decisiones en términos de políticas públicas y que nunca más se ha vuelto a replicar, ¿no? Entonces, y que lo que, digamos, es más preocupante es que hay datos de esa encuesta que todavía se usan como referentes para la elaboración de políticas públicas ahora, ¿no? No, pues amigo, entonces estamos, pero ni siquiera en pañales, digamos, ¿no? O sea, nos falta todo. Ahora, y es interesante esto que tú dices, Estefano, porque uno piensa, cuando a uno le consultan acerca de estos temas, uno dice, bueno,
tiene que haber inteligencia, ¿no? Esto se resuelve con inteligencia, o sea, no se resuelve Ujú. armando a la gente en las calles ni agarrándonos a balazos todos o blindando buses, ¿no? O sea, eso nunca va a ser, digamos, una salida posible, real, racional, me Claro. parece, ¿no? Pero como estás diciendo, si es que desde un inicio primero, no se está recopilando la información de una forma adecuada, para comenzar, ya toda la cadena de lo que viene luego para hacer con la información viene ya, digamos, alterada bajo esa lógica, entonces, ¿de qué inteligencia podríamos hablar? O sea, tú, a ver, de acuerdo a tu experiencia, ¿se puede construir una estrategia de inteligencia para darle una respuesta al sicariato en función a estos problemas que hay desde el punto inicial de cómo se recoge la información? O sea, ¿se podría realmente elaborar una buena estrategia de inteligencia a partir de teniendo estas falencias? Lo que pasa, o sea, sí, sí, en la práctica o mejor dicho, digamos, en teoría sí se debería poder realizar una buena, digamos, estrategia a nivel de inteligencia policial, ¿no? Para justamente combatir este tipo de delitos que tiene la particularidad, por ejemplo, una de las razones por las cuales la extorsión se ha expandido tanto es que es un negocio que es, o mejor dicho, perdón, es un crimen predatorio que es muy fácil de ejecutar, ¿no? O sea, más aún ahora con la masificación del uso de redes sociales, lo único que necesitas en realidad es un celular, ¿no? Un número telefónico y por ahí un gatillero que vaya y meta presión a la gente a la que estás cobrando el cupo, ¿no? Por eso también es que, digamos, expandió tanto el tema, ¿no? Digamos, no es una exageración que ahora extorsionan hasta a la señora que vende huevitos de codorniz, ¿no? O sea, Así está es, masificado, ¿no? así de jodidos estamos, Entonces, ¿no? el problema es que los sistemas de inteligencia en el Perú, a mi consideración personal, se han desmantelado, ¿no? O sea, la, la Dirección General de Inteligencia, el DIGIMIN, que era parte del Ministerio del Interior, y la DINI, que es parte de la policía, fueron acaparadas durante los últimos 2 o 3 gobiernos, ¿no? O sea, no hay reportajes periodísticos al respecto de que se designaron a personal policial o de confianza en estas direcciones, justamente porque estas direcciones comenzaron a investigar delitos de personas en cargos de poder, ¿no? O sea, de políticos, ¿no? Ujú. Y lo que se hizo es, se buscó, digamos, utilizar políticamente la inteligencia policial en el país, ¿no? A tal punto de que, por ejemplo, se han desmantelado bueno, se han debilitado en todo caso direcciones importantes como la DIVIAC en su momento, la DIGIMIN, y claro, o sea, no creo que sea de interés de la presidenta ahora justamente reactivarlas y potenciarlas por todo lo que podría implicar en términos de afecciones para ella, ¿no? Está chévere lo que dices, ¿sabes por qué? Porque me parece que es importante que quede claro de que sí ha habido un repunte de este tipo de crimen que es el sicariato y la extorsión. No ha sido porque llegaron más sicarios extorsionadores de otros lados al país, ¿no? Sino ha sido porque ha habido un desmantelamiento progresivo de instituciones que se encargaban precisamente de servir como muros de contención para que estos tipos de delitos se expandieran más. O sea, a lo que voy con esto es de que me parece de que ya el sicariato, pero sobre todo la extorsión, eran delitos que ya existían y se daban en ciertos contextos y en ciertos espacios, digamos, ¿no? En el país. Pero cuando, como tú dices, desarticulan estas instituciones que estaban relacionadas a inteligencia y que más bien eran como muros de contención para que estos delitos fueran creciendo más, cuando las desarticulan, las desmantelan, lo que termina pasando es de que el crimen encuentra estos espacios y se expande, ¿no? O sea, a lo que voy con esto es, si esto está creciendo, si el problema de la extorsión está creciendo en el Perú, repito, no es porque llegaron más extorsionadores de Venezuela, porque, bueno, eso les encanta Claro, decir. esa es la hipótesis, ¿no? Esa Claro. es la hipótesis de Montoya, pues, ¿no? De todos los militares, marinos que ahora son congresistas, ¿no? Principalmente. De que son los extranjeros, los venezolanos que llegaron al Perú y han llegado bandadas o hordas de extorsionadores y todo es una debacle. Entonces habría que repensar también ese argumento, ¿no? O sea, es porque desde el poder político se han desmantelado estas instituciones, se les ha dejado sin poder, se les ha dejado sin efectividad. A ver, si no, ¿dónde está Harvey Colchado ahora? Me parece que estaba como policía de tránsito, no sé a dónde lo mandaron. O sea, a eso voy, ¿no? Claro, claro. O sea, esa es Vuelo una muy alto, muestra. vuelo muy alto, mi causa, claro. Por eso te digo, o sea, ¿dónde está Harvey Colchado ahora, no? Y así podríamos rastrear a otros actores como Harvey Colchado que quizá no eran tan conocidos como él,
pero que ahorita de seguro están, no sé, pues en alguna comisaría de Chumbivilcas ahí, o en alguna comisaría a no sé cuántos metros sobre el nivel del mar, abandonados ahí dejando que se enfríen en Ticlio, no sé, o sea, te das cuenta. Y entonces tiene que quedar en claro, me parece, de que esto es una cuestión política, ¿no? Este problema es originado por una crisis política, y la crisis política viene de mucho más atrás y viene por otras razones. César, nuestro querido hermano antropólogo Oye, del Cusco, ¿qué quieres decir al respecto? Yo sé yo que quiero, quieres yo decir quiero algo. problematizar eso último, Dale, dale. porque igual en tono de pregunta de Estefano, ya es verdad, no tenemos data exacta, digamos, ¿no? Como para ver cómo estamos ahorita. Hay estimaciones, pero todas coinciden en que, igual tú lo has dicho, ha aumentado mucho, y la realidad lo dice, las extorsiones y el sicariato. Ya, esa es una realidad tangible. No sabemos cuánto en realidad, pero visiblemente mucho, ¿no es cierto? La pregunta que quería hacer en tono de pregunta y problematizando lo que dice Luis, o sea, es, primero, ¿por qué ha aumentado esto? Está bien, Luis dice que es un tema, ha habido una progresiva debilidad institucional de contención. Ok, pero esa no es la única razón, ¿no? O sea, esa es una razón para no combatir el crimen como se debería. Pero ¿por qué ha aumentado tanto? O sea, hay un aumento de bandas criminales también, no solamente venezolanos, ¿no? Sí, digamos, para salvar a los hermanos venezolanos, pero también colombianos, también de otras nacionalidades, pero hay un incremento visible, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe este aumento de crimen organizado? Que ya no es pues, el que te roba en la calle, ¿no? Sino ya es otro nivel de crimen. O sea, a ver, hay varios factores, ¿no? Primero, yo Ujú. diría que con respecto al tema de la criminalidad extranjera o específicamente venezolana, o sea, lo que ha ocurrido es que, claro, desde el 2018, 2017, cuando se intensifica la crisis en Venezuela y se puso este éxodo de personas, ¿no? Ha habido una captura criminal de esas, digamos, personas que han estado escapando de Venezuela por distintos motivos, ¿no? Entonces, en torno a la migración forzada, al desplazamiento de estas personas refugiadas, se han generado, digamos, una serie de dinámicas delictivas que eran muy rentables, ¿no? En términos económicos para muchas, digamos, bandas, organizaciones criminales de distintas nacionalidades, ¿no? Y eso, digamos, se puede constatar en cómo se cobraban cupos para hacer pases de una frontera a otra. O sea, Sí. ha habido un aprovechamiento por parte de las organizaciones criminales, una de ellas el Tren de Aragua, si se quiere, en, digamos, esta masa de gente que se ha estado moviendo por toda la región, ¿no? Entonces, como no ha habido una solución integral al tema de el éxodo venezolano a nivel de la región, ha sido muy fácil para muchas organizaciones criminales capitalizar sobre ello, ¿no? Que no solamente implica, por ejemplo, el tema de captación de mujeres y menores de edad para el trabajo sexual forzado, ¿no? Sino también, por ejemplo, de jóvenes que a lo mejor al no tener oportunidades laborales o económicas en los países donde estaban llegando, han visto que la mejor manera, digamos, de poder sostenerse económicamente, no todos, evidentemente, es una minoría, formar parte, ¿no? De este tipo de bandas criminales, ¿no? Además, muchos de estos flujos migratorios son flujos mixtos porque han sido completamente, digamos, o sea, no ha habido un control en cuanto a quienes han ingresado, no, ¿no? Entonces, ha ingresado gente, digamos, con muchas necesidades, como también ha ingresado un montón de criminales, ¿no? O sea, eso es, digamos, como que sería muy, creo que sería muy irresponsable de mi parte como negarlo, ¿no? Ahora, con respecto al tema de la extorsión en específico, la extorsión como tal, al menos según algunas investigaciones como las de Coqui Nureña, que es un historiador trujillano, o sea, la extorsión aparece sobre todo en Trujillo a finales de los 90, ¿no? Y se da principalmente en torno a los vehículos de transporte privado como taxis, colectivos, ese tipo de unidades, ¿no? Y luego se masificó porque era rentable, ¿no? Porque era, digamos, un crimen que era fácil de perpetuar, no se necesitaba, digamos, mucha preparación logística, no es lo mismo que robar un banco o dedicarte como al raqueteo, ¿no? Y en el caso, digamos, de la actualidad, ¿no? De la coyuntura que estamos viviendo ahora, donde las extorsiones se han expandido o se han masificado, se debe en realidad a eso, ¿no? O sea, ha habido una migración, y es un problema regional además, ¿no? De una serie de modalidades delictivas, ¿no? De
extorsión tiene sus orígenes, hasta donde yo tengo entendido, en Colombia, sobre todo, ¿no? Con este tema de la vacuna y el gota a gota, que luego también se ha expandido a otras, digamos, a otros territorios, como el peruano, por, en algunos casos, organizaciones criminales que estaban conformadas por personas de estas nacionalidades que han comenzado a competir, digamos, por el control territorial con las organizaciones criminales peruanas, ¿no? Hay un tema con la extorsión que, digamos, no se toma en cuenta, ¿no? O sea, es un mecanismo de control territorial muy eficiente. Entonces, en términos de disputas territoriales entre organizaciones criminales, digamos, el hecho de que tú le estés cobrando cupo a todo un barrio, a toda una cuadra, a todo un mercado, ya como que te fortalece y te solidifica como un ente regulador en esa zona, ¿no? Más que, digamos, no sé, pues dedicarte a otras actividades delictivas, ¿no? Entonces creo que eso ha sido una razón por la cual se ha expandido tanto, ¿no? Y sumado a que el sector interior y la policía están en una crisis patente desde los últimos 5 o 6 años, si no es más, evidentemente, ¿no? O sea, más allá de las reformas y todo lo que se ha hecho, ha habido o sea, como supongo en cualquier ministerio del mundo, ¿no? Si te estás cambiando el ministro o el jefe de la policía cada 2, 3 meses, es imposible mantener digamos, una constancia en las acciones y en las estrategias que estás implementando, ¿no? Entonces, mientras acá se han estado disputando quién era el ministro del Interior para salvaguardar a una presidenta o alguna figura política, pues ha habido un espacio, digamos, de libertad para que estas organizaciones puedan crecer y actuar de la manera más impune posible, ¿no? Sí, o sea, es como la tormenta perfecta, ¿no? Todos los ingredientes como para que este tipo de delito se incremente, o sea, crezca más. O sea, sí, completamente de acuerdo con César cuando dice de que no hay una única causalidad, ¿no? O sea, no es solamente de que ha habido digamos, un desmantelamiento institucional, ¿no? Que ha permitido de que el delito de la extorsión crezca, sino es todos estos antecedentes que tú señalas, ¿no, Estefano? No sé cómo lo ven ustedes, amigos, pero yo creo de que vamos a seguir teniendo otros episodios del podcast en donde vamos a seguir hablando del tema de seguridad, porque yo creo que esto da para mucho. Eh, hay temas conexos al tema de estas movilizaciones que han habido pidiendo más seguridad y exigiéndole al gobierno que haga cosas, no, que haga algo en relación al delito de la extorsión. Y eso estaba muy relacionado con lo que hablamos el último episodio, ¿no? Que tenía que ver con la criminalización de la protesta, que tenía que ver con qué se entiende por hacer política, por qué muchos se desanimaban en participar en protestas porque lo veían como que eran marchas politizadas, ¿no? Y yo creo de que, y es algo bien curioso, porque es algo que yo vi hoy día en uno de estos reels cortitos de Instagram, donde una periodista, no sé de qué medio es, de la televisión, entrevista a un transportista, ¿no? Y el transportista le dice, pero la culpa la tienen ustedes, le dice, si todo esto está así desbocado, crítico, ya como que sin control, es porque la culpa la tienen ustedes, porque no hubo una organización, no hubo una alianza cuando se llevaron a cabo las protestas en el sur y se la tiraron a Lima, ¿ah? El transportista se la tiró a Lima. Acá el problema son ustedes acá, porque Lima no apoyó a las protestas del sur cuando debió haberlas apoyado y porque Lima, mucha gente en Lima se unió a la criminalización y al terruqueo, ¿no? Diciendo de que los que protestaban eran antisistema, eran revoltosos, eran gente que no quería de que el Perú siguiera avanzando, ¿no? Y porque el Perú tiene que seguir avanzando. Entonces tienes a gente como Morgan Quero, por ejemplo, que hoy día en un colegio a los niños les pregunta, ¿no? ¿Ustedes quieren estudiar o quieren que se paralice todo? Y todos los pobres niñitos dicen, queremos estudiar, ¿no? O sea, se está instrumentalizando, Weón, pero instrumentalizas a los niños, ¿no? Porque claro, bajo esta idea, un poco loca, ¿no? De que el Perú no puede parar bajo ningún contexto, entonces ninguna protesta totalmente válida y legítima es viable, ¿no? Entonces, todos los que protestan son enemigos del país, ¿no? Traidores a la patria, como ha dicho Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte ha dicho, todo aquel que se oponga a las reformas que se están haciendo desde el gobierno son traidores a la patria. Bueno. César, ¿tienes algo más que decir al respecto en relación a este tema? No, yo no soy especialista en el tema, pero sí me preocupa porque, digamos, otra vez en tono de pregunta, Estefano, ¿qué nos queda ahora? Ujú.
porque, digamos, quienes estamos en regiones no tenemos este problema tan latente. Digamos, en Lima es mucho más potente, o sea, matan gente, puta, matan A diario prácticamente, ¿no? trabajadores de transporte público casi todos los días, Ujú, extorsiones a tiendas pequeñas, o sea, es increíble. Y digamos, en regiones todavía no hay esto al nivel en el que está en Lima, pero sí la preocupación de qué va a pasar, en el sentido de qué es lo que queda, o sea, qué es lo que se ve al próximo futuro, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que estamos en campaña electoral ya, ujú. pensando en el próximo año, y teniendo en cuenta que ya tenemos un nuevo ministro del Interior, que digamos también no hay nada nuevo, salvo la eficacia de poner en alerta a toda Lima, pero igual sigue matando gente, ¿no? A ver, yo siento que el panorama es crítico por donde se vea, ¿no? Y viene siendo crítico, o sea, no es una cuestión de la última semana, el último mes, ¿no? Creo que más aún, estando ya metido en este tema, o sea, me refiero a nivel de mi práctica profesional, de los temas que yo veo, por ejemplo, una cosa que ya era bastante evidente y preocupante desde el año pasado, cuando trabajé en Mininter, es que la evolución de la tasa de homicidios en el Perú era muy preocupante. Y eso creo que se lo comenté o lo mencioné en algún otro episodio del podcast, porque se parecía mucho a la evolución de la tasa de homicidios de Ecuador, ¿no? Que recordemos, Ecuador ahorita está pues como sumergido en un problema de inseguridad, el presidente ha declarado conflicto armado interno, a las organizaciones criminales se las ha adjudicado como organizaciones terroristas, y eso implica, digamos, una serie de cosas muy severas a nivel social o a nivel legal, pero obviamente a nivel social también, ¿no? Ay, perdón, un Ah, paréntesis. Y en Ecuador, este domingo 13 son las elecciones. exacto, exacto, ¿no? Y el tema de la seguridad o de la inseguridad es también un punto importantísimo, ¿no? Dentro de esa coyuntura política. Por un lado, efectivamente, me parece que es importante de que hay una reacción por parte de la sociedad civil, ¿no? O sea, durante los últimos tres, cuatro, no, durante los últimos dos años y medio ha habido como una desmovilización total casi, ¿no? Sobre todo porque evidentemente el contexto y la coyuntura donde Dina asume el poder, pues es trágico y es un crimen por donde se lo vea, ¿no? Y creo que mucha gente como que se vio afectada a nivel, digamos, de esta inquietud de querer participar en protestas, pero a nivel, digamos, más de lo que le corresponde hacer al sector, pues, digamos, sin querer sonar como un politólogo de la Católica, pero efectivamente, o sea, se tienen que, digamos, fortalecer a las unidades policiales y generar mayor estabilidad en el sector interior y todo eso, ¿no? Pero no es algo fácil, o sea, ningún gobierno ha logrado hacerlo. No sé qué cosa nos daría la esperanza de que se puede hacer ahora, ¿no? Me parece que más bien el Perú está como que enrumbado hacia el chasquido de Thanos, pues, ¿no? O sea, es lamentablemente lo que yo veo, ¿no? O sea, si ustedes me preguntan lo que yo veo que estamos ahorita a un paso del chasquido de Thanos, ¿no? Y que esto sea como un gran reinicio de todo. Pero aprovechando que estoy en Moquegua, que es el lugar de nacimiento de José Carlos Mariátegui, en un óvalo que tiene un busto grande de Mariátegui, hay una cita que me gustó mucho, que es parte de los 7 ensayos, que dice que la juventud no es la esperanza del mañana, es la acción de hoy, o si no, no es nada, ¿no? Entonces yo siento que efectivamente, yo no sé si nosotros todavía calcemos dentro de la categoría de juventud, pero, o sea, la gente tiene que moverse, ¿no? Porque capacidad de movilización hay, o sea, ha venido Speed y ha movilizado, no sé, pues, que 100.000 chibolos en el centro de Lima. Entonces, evidentemente, creo que estén matando a sus familiares o que no puedan tomar su casa. Y eso es tarea de todos, evidentemente, ¿no? Pero creo que es como que a nivel de sociedad civil tenemos que hacer algo porque es evidente que a nivel de los políticos no van a solucionarlo sin que haya esa presión de la calle, ¿no? Esa es mi lectura desde Moquegua. Directo en directo, dices. Bien, Esto ya parece bien, bien. RPP, mano. Esto parece RPP. ¿Qué está pasando? Sí, perdón, estoy resfriado también, pues es la fiebre que me ha hecho, No, me ha mira, inspirado. yo creo de que la crisis política es como la raíz de donde emana, o sea, de donde surge toda esta otra problemática, ¿no? Y yo creo de que es cuestión de tiempo para ver que así como en el caso de la extorsión como crimen que ha crecido, y creo que es en parte
tiene que ver con la crisis política definitivamente, porque tenemos políticos que son parte de organizaciones criminales o políticos que son delincuentes y que obviamente dan normas pro delincuencia, y eso que aquí no hemos analizado todavía los seis proyectos de ley que se aprobaron en el Congreso, ¿no? Que son pro delincuencia y que el Ministerio Público salió a decir de que el Congreso que estaba haciendo, porque esas leyes no están ayudando para nada al Ministerio Público y menos al Poder Judicial para investigar temas y luego juzgar en temas de delincuencia y organizaciones criminales. O sea, eso es real. Y es por eso que también vemos de que hay un enfrentamiento clarísimo entre el Poder Legislativo y el Ministerio Público, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿no? Y eso se ve con los comentarios que hacen ciertos congresistas acerca no solamente el legislativo, el ejecutivo también. Por ejemplo, ayer escuché a Adrián Sen, que es el primer ministro, ¿no? Del gobierno de Boluarte, diciendo es que todos tenemos que estar en la misma sintonía de luchar contra la criminalidad. Entonces yo invoco al Ministerio Público, ¿no? Como si el Ministerio Público no estuviese haciendo su trabajo, ¿no? Prácticamente le están tirando la pelota a ellos, ¿no? Y entonces yo creo de que yo incluso soy más pesimista, amigo, porque yo creo de que esto está amarrado a la crisis política que ya tenemos desde, no sé, ya la tenemos hace tanto tiempo que ya hasta perdí la cuenta desde cuándo la tenemos. Pero mientras esta crisis política que está representado principalmente en ciertos actores políticos que yo no sé qué demonios hacen en el sistema político de partidos peruano, mientras tengamos esta gente ahí, yo creo que esto no hay forma de que se solucione, ¿no? Está claro de que la única solución que van a dar desde el Ejecutivo y el Legislativo son medidas efectistas y populistas, ¿no? Como que Claro, los estados de emergencia, todo eso, ¿no? exacto, estados de emergencia, luego ha salido una norma que sirve para empoderar más a la Policía Nacional, ahí he visto que hay un proyecto de ley para declarar en emergencia a la Policía Nacional, ¿no? Hay un proyecto de ley también creo que he visto que para que la policía pueda hacer un uso debido de su arma de reglamento. Yo, la verdad, no he leído ese proyecto de ley, te juro, porque yo sí creo que hay cosas más interesantes que leer, ¿no? Que un proyecto de ley hecho por Montoya, por toda esa gente analfaburra, pero, o sea, eh, o sea, a lo que voy es que muchos caen en la solución facilista de decir de que con una norma gatillo fácil, porque al final es una norma gatillo fácil, ¿no? De que no se le ataque al policía, ¿no? Que usa debidamente su arma de reglamento. Entonces, lo que estás alimentando ahí, tú crees, a ver, Estefano, una pregunta, tú has trabajado con policías, ¿no? Que la policía que tenemos está debidamente capacitada para hacer un uso correcto de su arma de fuego, ¿no? Y que tienen la capacidad de discernimiento, ¿no? De cuando vean un delito flagrante, hagan uso del arma de fuego. A lo que voy con esto, no quiero hablar mal de la Policía Nacional, pero voy a hablar mal, pues. La Policía Nacional que tenemos está en la capacidad de poder identificar qué rayos es un delito flagrante y a poder hacer un buen uso de su arma de fuego. ¿Saben disparar para comenzar? ¿Disparan bien las policías? Bueno, para empezar habría que ver si sus armas funcionan, ¿no? Ahí está. No, a eso voy, o sea, yo creo de que cómo vas a empoderar tú con una norma de este tipo a una institución como la Policía Nacional, que a la par está sacando otro proyecto de ley que la está declarando en emergencia. ¿No es una contradicción? Sí, 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 tal O cual, sea, tal tú cual. estás declarando con un proyecto de ley, estás declarando en emergencia a la Policía Nacional y a la par, con otro proyecto de ley, le estás dando facultades para que usen más su arma de fuego, no sé qué proyecto de ley, es una locura eso. O sea, ¿cómo tú le estás dando más atribuciones o mayor libertad de atribución a una institución que estás asumiendo también que necesita ser reformada y está en crisis? O sea, yo no entiendo nada de eso. Y otra cosa que también creo que sería interesante, Estefano, no sé tú cómo lo veas, ¿no? Que tú eres el especialista. ¿Qué pasa con esos policías que se ha demostrado que son miembros de organizaciones criminales de extorsión? O sea, hay muchas noticias en donde se ha demostrado que los policías, miembros de la Claro, policía, estaban extorsionando a los extorsionadores, ¿no? Hubo una noticia exacto, así. exacto. Entonces tienes policías que extorsionan a los extorsionadores. ¿Cómo se entiende eso? O sea, ¿cómo combates tú eso? Y sobre todo, si se ha identificado esto, en las noticias salen, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno o desde el Ministerio del Interior, qué se ha hecho con estos policías, digamos, ¿no? Con estos actores identificados ya, que son parte de organizaciones de extorsionadores o que extorsionan a los extorsionadores? ¿Hay alguna medida concreta? ¿Se informa qué hacen con esa gente? ¿Dónde la mandan? ¿A Chayapalca? ¿La mandan a otra comisaría? ¿Qué pasa con esos policías? Sí, mira, o sea, en realidad eso es interesante. Yo no le he hecho el seguimiento a esos casos, por ejemplo, ¿no? Que han habido casos, o sea, terribles, ¿no? Hace
el año pasado, no me acuerdo en qué mes, hubo un caso de una violación dentro de un cuartel policial, ¿no? O sea, de un grupo de suboficiales a otro suboficial, ¿no? O sea, y estas cosas como que son siempre recurrentes, ¿no? Creo que el gran problema acá es que, por lo general, este tipo de medidas sancionarias siempre se ven dentro, digamos, de los fueros policiales o militares en el caso del ejército, ¿no? Ujú. Y allí juegan una serie de factores que, digamos, tienen que ver con esta idea del espíritu del cuerpo de la policía y este secretismo que tiene la policía y está, digamos, como el hecho de que son entidades o son instituciones muy herméticas, ¿no? Y, por ejemplo, un policía te va a decir, bueno, es que no puede, un Ujú. policía no podría ser sancionado por un fuero civil porque ellos no comprenden la mística policial y la lógica del trabajo policial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que va un poco por allí, ¿no? Una de las, digamos, uno de los grandes, me parece, fracasos de la transición luego de la salida de Fujimori y todo lo demás es que, claro, la idea en ese momento era empoderar el liderazgo civil dentro del sector interior, ¿no? Pero a la fecha eso nunca se ha dado. O sea, el Ministerio del Interior sigue siendo un ministerio bicéfalo, donde por un lado uno tiene el ministro del Interior y por otro lado uno tiene el jefe general de la policía, ¿no? No me acuerdo el cargo exactamente ahorita, ¿no? Que cada uno, digamos, puede opinar por su parte y en algunos casos abiertamente entran en disputa, ¿no? Como fue el caso de este primer ministro del Interior que tenía Castillo en su momento, no me acuerdo el nombre, pero me parece que hay serios problemas de la policía el problema también es que muchas de las propuestas de reforma que tienen no se implementan o se ejecutan, ¿no? O sea, cuando pasó lo de Merino y luego Sagasti asumió el cargo, ¿no? Anunciando al público que se iba a hacer una reforma policial, que fue la reforma policial Mariano Santos al 2030, que en realidad era digamos, una propuesta de reforma que salió de la misma policía. Muchas de esas, digamos, de esos avances o esos cambios que se iban a implementar, que no solamente eran a nivel, digamos, de cultura policial, sino a nivel logístico, ¿no? No se han venido ejecutando o implementando con los indicadores y objetivos que tenían planteados en su momento, ¿no? Entonces, creo que por ese lado también valdría la pena hacer como que tener una mirada crítica hacia la policía, ¿no? Una cosa que yo diría, por ejemplo, que podría ser más acotada a este espacio es que hay muy pocas personas en el Perú que investigan a la policía, académicamente me refiero, ¿no? O sea, o al ejército, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Evidentemente, la investigación de este tipo de instituciones tiene sus particularidades, ¿no? Por este mismo hermetismo que menciono, pero es importante hacerlo, ¿no? O sea, es una manera en la cual se puede producir evidencia para generar estos cambios que estamos mencionando, ¿no? Cómo también investigar la lógica de cómo se implementan las estrategias de seguridad ciudadana a nivel local desde las municipalidades, en fin, ¿no? Creo que sería, digamos, un aporte que sería muy concreto desde lo que a nosotros nos corresponde, ¿no? Papi, tienes que cuidarte mucho, eres muy valioso tú. Entonces eres uno de los poquitos especialistas en estos temas. No, hay más ahora. De hecho, y es bacán. O sea, hay un espacio de gente que está saliendo y está viendo estos temas, pero creo que, Pero, no, pero todos al mismo nivel de juventud y profundidad que tú le impregnas a estos temas. bueno, no sé, Cholito. Yo lo único que espero es que, lo único que espero es que mañana amanezca con mis dos piernas, nada más. Es lo único. Sí, yo creo que está bien no solo mencionar lo que ya han dicho, yo creo que no solo es un tema político, no solo es un tema institucional, no solo es un tema que ha incrementado a partir de una migración no fiscalizada, no mirada, no observada, sino también creo que es un tema que tiene raíces en algo que normalmente no se ve y es que se está precarizando cada vez más la sociedad. O sea, el Perú se ha estancado en términos económicos, cada vez hay menos chamba, cada vez hay más pobreza. Y aunque el discurso oficial no quiera buscar o no quiera encontrar una relación no quiera aceptar una relación entre la calidad de vida de la ciudadanía con la tendencia o la opción a la delincuencia como una opción de vida, yo creo que seguimos cometiendo un error, ¿no? No sé qué tanta investigación hay al respecto, porque normalmente todas las investigaciones tienen que ver con la capacidad de contención de la policía, con la capacidad de respuesta de las policías municipales, la capacidad de organización que tienen,
de más cámaras, más seguridad, más armas, más todo esto, ¿no? Pero es un tema social, o sea, es un tema de ver qué tanto crecimiento económico hay, qué tanta satisfacción de la calidad de vida tenemos, y creo que no estamos viendo eso. Ojo, ojo, ojo. Así que yo no sé para el 2026, weón, o sea, porque los debates al 2026 van a ser cuántos chalecos antibalas hay que comprar a los transportistas públicos y cuántas lunas hay que polarizar, ¿no? Ese va a ser el discurso, básicamente. Yo no sé si alguien está viendo el discurso en decir, a ver, hay que arreglar el país un poquito como para también reducir un poquito los índices de delincuencia, ¿no? Completamente. Y sobre todo porque la oferta electoral para el 2026 va a ser, como dice César, esa, ¿no? Tan básica. Y sobre todo porque a mí me parece, ya para ir cerrando, hay un círculo vicioso aquí, ¿no? Agrupaciones políticas que precisamente alimentan con sus malas decisiones o con estos proyectos de ley muy cuestionables, que el sicariato, por ejemplo, se dispara en el Perú y que después aprovechan precisamente esa coyuntura de crisis para elaborar estas propuestas políticas y alimentarse precisamente de eso y salir a decir de que ellos son los únicos que van a poder con mano dura vencer a la criminalidad, ¿no? Por ejemplo, el fujimorismo es precisamente eso, ¿no? Ellos originan la coyuntura beneficiosa que luego los va a ayudar a ellos poder elaborar estas propuestas populistas, ¿no? Como esta idea del terrorismo urbano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿De dónde sale ese concepto de terrorismo urbano, ¿no? Entonces es eso, es un círculo, digamos, virtuoso, llamémosle así, ¿no? Un círculo perfecto, ¿no? Causa y consecuencia. Bueno, ya para ir cerrando solamente, yo quería cerrar con una reflexión cortita nada más de lo que he visto acerca de cómo se está tratando estos temas en algunas plataformas, ya no en la televisión, porque de la televisión yo no espero nada, ni tampoco de la radio, de RPP. Creo que aquí todos los que hacemos síntesis no esperamos nada ya de esos medios de comunicación tradicionales, sino de los medios de comunicación alternativos, entre comillas, que han surgido principalmente en el streaming, ¿no? Y estoy hablando de espacios como la Rorro Network, estoy hablando de espacios, no sé, ¿qué otros? Habla Good, no sé qué otras vainas que han salido por ahí. Y que al final me parece que, y ojo con Nómbralos, eso, nómbralos, uno por uno. no me acuerdo los nombres de todos, pero los más famosos son esos, creo. Pero bueno, a lo que voy con esto es de que se está replicando la misma dinámica y la misma lógica del argumento facilista y de contraponer dos posiciones radicales totalmente opuestas para ganar likes y para ganar vistas, ¿no? O sea, principalmente es eso. Y yo tengo que decir de que no caigamos en eso. O sea, no permitamos de que estos espacios que nacieron como espacios, digamos, libres, ¿no? De periodismo alternativo y todo lo demás, terminen al final convirtiéndose y teniendo las mismas dinámicas de los programas de televisión. Entonces a mí, por ejemplo, y lo voy a decir con nombres, a mí me sorprende mucho de que Benza, por ejemplo, diga, no, pero no, este flaco que hace periodismo, no sé, ¿no? Es periodista, creo. Y que Benza diga en algún momento, ¿no? No, pero si no empoderamos a la policía y no permitimos que utilicen bien sus armas de fuego, ¿no? Y no los empoderamos, entonces indirectamente estamos beneficiando al crimen organizado, ¿no? Amigo, ese nunca fue el debate. O sea, por favor, no caigamos en los tópicos tan básicos que nos está pautando el gobierno, ¿no? ¿Por qué debatir eso? Eso no se debería ni debatir, ¿te das cuenta? Es como, por ejemplo, el almirante Cueto, el calvo que sale hablando barbaridad y media, y sale con su propuesta acerca de blindar buses, y que nosotros tomemos esa propuesta y la debatamos 2, 3 horas para ganar likes, ¿no? Y digamos, oye, ¿se deben blindar los buses? ¿Con qué tipo de blindaje tú le pondrías a un bus? O sea, ¿te das cuenta? O sea, estamos todos locos. No se puede no se pueden replicar esas tonterías en los espacios, digamos, de periodismo alternativo, si es que queremos, o si es que esos espacios quieren ser realmente alternativos, ¿no? Yo creo que ya, así, si se cae en eso, ya perdimos otra batalla. Entonces, por favor, no hagamos estupideces, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, hay muchos Fury bajando periodistas. línea. No, sí, Papá Fury vamos a bajar bajando línea, amigo, porque no, esto ya es demasiado. Y segundo, hay muchos periodistas que hablan de todo, pero no son especialistas en nada. Entonces yo invoco a todos y a todas los que nos escuchan, las que nos escuchan y los que nos escuchan, de que veamos bien dónde nos estamos informando, ¿no? O sea, ¿por qué cierta gente llega al streaming a opinar y a tener ahí 2, 3 horas libres para decir lo que quieran opinar? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Porque son mediáticos? ¿Porque son divertidos? ¿Porque hacen chistes entre comentario y comentario?
eso los legitima como para tener una opinión respetable, informada, lógica, racional acerca de estos temas? Me parece que no. Me parece que hay muy pocos periodistas que son especialistas en un área específica y que investigan con conocimiento. Lo que abunda son periodistas, entre comillas, que investigan o revisan de todo y no son especialistas en nada y luego se mandan a opinar acerca de muchas cosas, de nuevo, sin ser especialistas en nada. Entonces, veamos bien de quién nos informamos, o sea, quién es nuestra fuente de información, ¿no? En serio, veamos bien quién es nuestra fuente de información. Puri Porque soltó el cuchillo y cogió la metralleta, weón, se está matando no, a todos. pero es en serio, porque si le sumas a los problemas que ya tenemos, le sumas a todo eso el problema de la desinformación y el tema de la polarización es fácil, ¿no? De acuerdo, Con sí. fines de obtener likes o fines de obtener vistas o no, entonces estamos recontra jodidos, ¿no? Entonces no podemos Sí, caer en está eso. bien. Por favor, no caigamos en eso. Dicho esto, bueno, vamos a finalizar la sesión del día de hoy en nuestro podcast que no tendrá ¿cómo se le llama? O sea, nadie nos financia, amigos, nadie nos financia. Y eso, para bien o para mal, es así. No dependemos de financiamiento de ningún tipo. Y bueno, así estamos. No queda de otra. Vamos a sacar el No te jugo. preocupes, Puri. Pronto Bueno, vas a decir que ya llegaron las pizzas. ya llegaron Vamos a las estar pizzas. patrocinados por Ya llegaron las Little pipchas. Ya llegaron las pipchas. Bueno, amigos, nada, ha sido un placer de nuevo compartir esta vez con César y con Estefano este episodio del podcast. Un saludo a José que no nos ha podido acompañar el día de hoy por temas personales, pero ya el próximo episodio estará. Cuídense mucho y chau. En 2 años y meses de gobierno de la presidenta Boluarte, no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de 20, 30, 40 años. No es la responsabilidad de la presidenta Boluarte. Y a nuestros amigos transportistas que los están matando, pónganse láminas antibalas